Me da mucho gusto que me acompañe usted en la emisión de este programa, La historia en voz de la imagen o la imagen a través de la historia, cualquiera que sea. Si usted es del estado de Hidalgo, bueno, pues el programa de hoy va a estar dedicado a un momento muy importante de la historia de esta entidad federativa, su creación como estado dentro del Pacto Federal, que acaba de cumplir 151 años el pasado 16 de enero de este 2020. Bueno, pues para entrar en materia, he traído unas filminas, unas diapositivas que van a expresar un poco lo que es este asunto de la creación del Estado de Hidalgo, que les he llamado las divergencias y las coincidencias que hay para la creación del Estado de Hidalgo. Vamos a pedirle al equipo de producción que iniciemos el pase de estas diapositivas. Mire usted, el Estado de Hidalgo, hasta antes de 1824, formaba parte del Estado de México y lo siguió siendo. O sea, primero formó parte de la Intendencia, luego formó parte del Estado y bueno, este estado de México gigantesco, que lo vamos a ver, se fue desmembrando poco a poco. Aquí tenemos nosotros un personaje, que por cierto es hidalguense, Félix Osores Sotomayor. Él es originario de Tulancingo. Bueno, pues sacerdote, un sacerdote extraordinario, fue constituyente en 1824 y allí en el Congreso Constituyente de 1824 propuso la creación del Estado de Querétaro. Ya antes, la ciudad de Querétaro había sido pues creada también gracias a otro hidalguense, el indio Oconin, indígena que está en la bajada de la carretera cuando va uno llegando a Querétaro. De modo que Querétaro tiene nexos con el estado de Hidalgo de manera muy profunda. Bueno, pues Félix Osores Sotomayor, aquí vemos en la imagen, vemos la efigie, la estatua que se le erigió en Querétaro como creador del estado. Félix Osores propuso la separación de esta parte del norte del inmenso Estado de México, que como vamos a ver más adelante avanzaba, que existía desde la costa del Océano Pacífico hasta pues prácticamente el Golfo de México. El estado de Veracruz era la frontera en ese entonces. Pues bien, entonces en 1824 se da el primer desmembramiento de lo que fue aquella inmensa entidad que es el Estado de México. Y bueno, pues esta creación de alguna manera se debió, decíamos, a un hidalguense. Bien, veamos nuestra siguiente presentación, que nos refiere precisamente eso, la enorme, la gigantesca creación de aquella entidad. Y bueno, mire, tenemos aquí algo que se nos atraviesa en medio. El estado de Hidalgo en el Congreso de 1824, bueno, lo que hoy es el estado de Hidalgo, en aquel entonces era Estado de México, tuvo a dos personajes muy importantes. Habíamos hablado ya en el anterior de don Félix Osores Sotomayor. Bueno, pues el otro personaje es don Francisco María Lombardo de la Peña. Francisco María Lombardo de la Peña nació aquí en Chilcuautla el 15 de agosto de 1799. Él fue diputado representando a este enorme Estado de México en 1824 y de alguna manera pues él también abogó porque se generara la nueva entidad federativa queretana. ¿Por qué es famoso Félix Lombardo? Pues nada más y nada menos que es el padre de Concepción Lombardo, la esposa de Miguel Miramón, Conchita Lombardo, muy famosa, una feminista extraordinaria y esposa del presidente de la República más joven de nuestra historia. Veamos la siguiente presentación.
Como está determinado ahí, el actual estado de Hidalgo formó parte de la provincia, allá en el siglo XVI, de México, y después de la intendencia, se cambió el nombre de las provincias por intendencias, y al consumarse la independencia, pues la región norteña, la región hoy hidalguense, formó parte de un inmenso estado de México. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nosotros un mapa de la República Mexicana en el año de 1800, pues aproximadamente 1809, 1808. Si le dan un tic, va a aparecer en la fotografía encerrado lo que forma dentro de este mapa el Estado de México, nada más con darle un pequeño tic. El Estado de México, como se podrá ver, abarca desde las costas del Océano Pacífico, decíamos, hasta colindar con el Estado de Veracruz. Desde luego, ya se le había quitado el Estado de Querétaro y esta entidad fue la que quedó legislada en la Constitución de 1824, que se formaría con los hoy estados de Guerrero, Morelos, Hidalgo y el propio Estado de México. La que sigue, por favor. Ahí tienen ustedes, ese recuadro es el que señala lo que era el gran Estado de México. Más de 120,000 kilómetros cuadrados, era una enormidad y eso iba a traer muchas consecuencias. La que sigue, por favor. Bien, el primer intento, después del Estado de Querétaro, por quitar territorio, por segregar territorio del enorme Estado de México, el primer intento, surgió en 1824, cuando Cristóbal Andrade, un diputado constituyente por la zona de Huejutla, de la zona norteña de la Huasteca, solicitó al Congreso Constituyente se creara un estado con lo que serían actualmente las Huastecas hidalguense, veracruzana, potosina, tamaulipeca, inclusive parte, se dice que también forma parte algo del estado de Puebla. Entonces él pidió que siendo o teniendo una historia común, teniendo un lenguaje común y un territorio común, se creara este estado. Este estado que en 1852 recibió el nombre de Estado de Iturbide, que lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos nosotros la primera segregación, la segregación de 1849. 48, perdón. Esta segregación es el estado de Guerrero, el inmenso estado de Guerrero, tal y como lo conocemos actualmente. Es decir, lo primero que se desprende de aquel enorme Estado de México es la más grande porción, que es la porción correspondiente al Estado de Guerrero. Ahí es cuando se decide que este nuevo Estado de la República llevara el nombre de uno de los héroes de la independencia. Bueno, aquí tenemos un dato que es muy interesante, muy curioso. Vean ustedes, don Melchor Ocampo, que es el padre de la Reforma, es un personaje fundamental para nosotros. Melchor Ocampo fue gobernador del estado de Michoacán en la época del dictador Santana. Bueno, pues Ocampo sufrió verdadera persecución por parte de Santana. Inclusive fue sacado de su hacienda de Pomoca en Michoacán, fue traído al centro de la República y se le asignó la ciudad de Tulancingo por cárcel. Es decir, vivió aquí aproximadamente unos 5 o 6 meses en Tulancingo, teniendo la ciudad por cárcel. Estando allí en Tulancingo, conoce a este hombre que está en la fotografía del lado contrario, que es don Manuel Fernando Soto. Manuel Fernando Soto, que a partir de este momento se va a caracterizar por ser uno de los más grandes impulsores en la creación del nuevo estado. ¿Qué le dijo Ocampo a Fernando Soto? Bueno, pues le dio la idea de que era muy importante crear un gran estado con la parte norteña del Estado de México, parte inclusive de Puebla,
a efecto de que se creara un camino directo de la capital de la República con el océano, perdón, bueno, con el Golfo de México. Y esta idea fue fundamental. Por eso decimos que uno de los impulsores de la creación del Estado de México es precisamente Melchor Ocampo. Bien, antes de que pasemos a la otra filmina, permítame decirle que, bueno, la creación del Estado de Hidalgo, imagínense ustedes nada más, quedó latente desde 1824 y seguramente se revivió en 1849 y luego cuando se genera este contacto entre Ocampo y Manuel Fernando Soto, que iba a tener trascendencia en el Congreso Constituyente de 1856, pero por desgracia pues no pudo concretarse. Nosotros vamos a unos promocionales y regresamos para seguir platicando con usted de la creación de nuestra entidad federativa, el Estado que lleva el nombre del padre de la patria, Hidalgo. ¿Quieres un hermoso jardín? En Viveros San Antonio encontrarás una gran variedad de servicios, cuidado de tus plantas y diseño de jardines. Además, por temporada erradica lo dañino de tu jardín y fortalece las áreas verdes de plagas letales con fórmulas patentadas amigables con el medio ambiente. ¡Te esperamos! Dale vida a tu jardín y fortalece tus áreas verdes con Viveros San Antonio. ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista del Estado de Hidalgo, y le invito a que me acompañe en el programa La Historia en Voz de la Imagen todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y la repetición los sábados a las 7 de la noche. Pues ya estamos de regreso para platicar con ustedes, seguir platicando con ustedes sobre la creación del Estado de Hidalgo y ver algunas imágenes y algunos datos que son importantes en cuanto a sus antecedentes, que son prácticamente desde el mismo momento en el que se emite la primera Constitución General de la República en 1824, pues hasta el 16 de enero de 1869. Vamos a ver nuestras diapositivas. Mire usted, este es el mapa que se proyectó del estado de Iturbide, ese estado que pidió Manuel Fernando Soto, aconsejado por Melchor Ocampo, creado con parte de la zona de las Huastecas, aunque bajaba hasta la zona de Tulancingo, como puede verse aquí en este mapa. Este mapa que, por cierto, fue hecho por uno de los cartógrafos más importantes de aquel entonces y que, por cierto, pues era originario de Pachuca, el ingeniero Ramón Almaraz, que más adelante será quien trabaje en la Comisión Científica de Pachuca. Y aquí pueden ver ustedes la enorme extensión. Este mapa obra en el Congreso de la Unión porque fue el mapa que se acompañó a la petición que hizo el diputado constituyente Manuel Fernando Soto de crear el estado de Iturbide. Épocas en las que Iturbide sí era considerado consumador de la independencia, cosa que fue pues prácticamente tildada de negativa, y entonces desapareció su nombre inclusive de los nombres que están puestos con letras de oro en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como si la historia se pudiera borrar así, de un plumazo. Bueno, aquí tienen ustedes, este es un grupo de diputados constituyentes en 1856-57, que son los diputados que de alguna manera representaron a esta región. Los diputados, ya dijimos,
prácticamente no discutieron el proyecto de Melchor Ocampo de crear el estado de Iturbide. Pero sí a cambio se discutieron algunas cosas, como por ejemplo el que Jacala dejara de ser parte del Estado de México y se incorporara al estado de Querétaro. Otro caso, otro detalle interesante es que lo que es la zona de Acaxochitlán se pidió por algunos de los diputados que se segregara del Estado de México y formara parte del Estado de Puebla. Bien, esto aunado a lo de Manuel Fernando Soto, pues ya nos muestra que esta región estaba altamente codiciada. Pero, ¿cuál era el clima? El clima que se vivía en entre 1850 y 1860. Vean ustedes, en 1849 esta región se sintió los efectos de la insurrección de Almoloya. Almoloya, la hacienda de Ocotepec, que está entre Apan y Almoloya, formó parte de doña Leona Vicario, y a su muerte quedó en manos de su marido, don Andrés Quintana Roo. Bueno, pues don Andrés Quintana Roo tuvo pleitos muy fuertes con los indígenas de la región por asunto de aguas. Inclusive, cuando ganó el asunto don Andrés Quintana Roo y venían el actuario de la corte a notificar que se tenían que entregar esas tierras a la hacienda de Ocotepec, todos los gañanes, todos los trabajadores de las haciendas se tiraron en el camino para que el coche donde venía el actuario a notificar no pudiera pasar. Pero bueno, finalmente lo hizo, pero era muestra de esta inseguridad que había. Después tenemos el levantamiento de Ramón García Ugarte en Huichapan en 1852. Él se levantó en contra de la leva y se levantó también en contra de que se redujera la edad para hacer el servicio militar. Después tenemos en 1854 la rebelión de castas en Tula. Allí Vicente Lascas y Juan Villagrán se levantaron en armas y pues pusieron en graves aprietos a las autoridades. Y finalmente tenemos el Acta de Jacala de 1856. El Acta de Jacala es un documento por medio del cual un grupo de ciudadanos de esta región del hoy estado de Hidalgo, Jacala, pidieron la separación iglesia-estado. Por eso se le conoce como el antecedente de la reforma, porque los altos diezmos, bueno, el diezmo se supone que es el 10%, pero realmente los templos cobraban una cantidad mayor a esta, y algunas veces cobraban el diezmo en personas que pues no tenían la posibilidad de darlo. Entonces, este era el clima que había en la ciudad, en ese territorio en ese entonces. Bien, transcurren los años y en 1861, un grupo de diputados al Congreso de la Unión que representaban la zona norte y se agregaría, vamos a decir, que el distrito de Teotihuacán, en 1861, a mediados de 1861, Alejandro Garrido, Justino Fernández, José Luis Revilla y Manuel Fernando Soto solicitaron al presidente de la República que se pudiese crear una entidad con todos los distritos norteños. A Juárez le pareció bien, sin embargo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues las cosas no estaban tan fáciles. ¿Por qué? Porque la intervención francesa estaba prácticamente a las puertas. De hecho, al año siguiente, en 1862, se desata de manera muy amplia la llegada primero de los ejércitos españoles, ingleses y franceses. Después de algún consenso se retiraron ingleses y españoles, pero quedaron aquí los franceses. Francia tenía la intención de invadir a México y estaba prácticamente coludida con el Partido Conservador, esos sí eran conservadores de a de veras, conservador mexicano que había sido derrotado por Juárez. Bueno, pues Juárez determinó que para que hubiese una defensa adecuada de la Ciudad de México, el enorme Estado de México quedara integrado por
3 distritos militares que aquí podemos ver. El distrito número 1 con cabecera en Toluca, el distrito número 2, que sería la parte del estado de Hidalgo, que quedó en principio con cabecera en Actopan, pero después se trasladó a Pachuca, y finalmente el distrito 3, que sería el hoy estado de Morelos. La intención era que estas entidades de alguna manera sirvieran para defender a la capital de la República y desde luego defender al presidente de la República. De hecho, Manuel Fernando Soto y otro general de apellido Hinojosa fueron los que gobernaron a este distrito militar entre 1862 y 1867, 5 años en los que pues, realmente el gobierno estuvo a salto de mata, porque los franceses prácticamente habían ya tomado en sus manos todo el centro de México. Veamos la siguiente, por favor. Como todos sabemos, pues primeramente llegaron aquí los franceses. Bazaine estuvo al frente de una junta de notables en la que estuvo, por cierto, el primer obispo de Tulancingo, Juan Bautista Ormachea, pero pues esta junta fue un interregno para recibir al emperador Maximiliano, que va a fundar aquí en México el que llamamos el Segundo Imperio entre 1863 y 1867. Bueno, pues Maximiliano, que por cierto estuvo aquí en el estado, en Pachuca y en Tulancingo, en 1865, Maximiliano dividió a las entidades federativas de toda la República, como vamos a ver en el mapa que consignamos a continuación, la dividió en 50 distritos, correspondiendo a lo que es hoy el estado de Hidalgo, los distritos de Tula y Tulancingo. ¿Qué diferencia hay entre un distrito y un estado? Bueno, el estado elige a sus autoridades, en tanto que el distrito o departamento, como también se les llamó, en ellos el presidente de la República, o en este caso el emperador, es el que designaba quién iba a ser el gobernante. De modo que entonces entre 1863 y 1867, lo que es el hoy estado de Hidalgo, la región norteña del Estado de México, formó parte de los 50 estados o 50 territorios creados por precisamente Maximiliano. Bien, la intervención francesa pues va a terminar, como todos sabemos, precisamente en Querétaro, con el fusilamiento de Miramón Mejía y desde luego pues, el de Maximiliano en 1867. Bueno, pues tan pronto como salieron los franceses del territorio nacional, tan pronto como se acabó el Segundo Imperio, se restaura la República. La República se restaura en 1867 y de inmediato los diputados que en 1861 habían empezado las negociaciones con el presidente Juárez para crear un estado, ahora lo reanudan. Pero fíjense que por primera vez aparece el nombre de Hidalgo, del padre Hidalgo, para designar a esta entidad federativa. Esto en razón de que la anterior creada en la zona sur se llamó Guerrero, en honor a Vicente Guerrero, que se considera uno de los consumadores de la independencia. Entonces Hidalgo es el iniciador, y entonces con esto se cumplía pues históricamente con recordar a dos muy ilustres personajes de nuestra historia. Vicente Guerrero, en razón de que fue el consumador de la independencia, entre comillas, y el padre Hidalgo por ser prácticamente el iniciador. Bien, ahora veamos algunas consideraciones sobre la creación del Estado de Hidalgo. Miren, la primera consideración importante es la enorme extensión del Estado de México. Es decir, era un estado ingobernable en razón de ser tan grande, y quiero decir grande, pero de alguna manera también pues, altamente productivo. Bien, el otro es
que ese enorme estado tenía comunicaciones verdaderamente infames. La mayor parte de las comunicaciones entonces eran caminos de herradura, es decir, caminos a caballo. No se requería de construcción de nada. Es decir, el caballo buscaba la senda, el sendero por donde iba a ir. Así eran los caminos. Imagínese usted lo que se tardaban en ese entonces. Bueno, el otro elemento, como lo vemos aquí, es el abandono político de la región norteña. Es decir, los políticos de esta región del estado no tenían acceso a los grandes cargos de la política del Estado de México, estaban prácticamente segregados. Si quitamos a Manuel Fernando Soto y a Cayetano Gómez Pérez, pues prácticamente no encontramos representantes de esta región. ¿Y qué provocó esto? Pues provocó un verdadero distanciamiento entre los habitantes y el gobierno. ¿Por qué? Por la falta de entes políticos, de bisagras que unieran a los dos sectores importantes del país, que son en ese entonces la sociedad civil y el Estado, el gobierno. Bien, el otro elemento importante es que el hoy Estado de Hidalgo tenía un mayor desarrollo que las otras entidades integrantes del Estado de México. Esta zona, como vamos a ver más adelante, esta zona, bueno, en primer lugar era una zona minera y en segundo lugar era la zona productora de pulque más importante de esos entonces. Entonces, los habitantes del estado de Hidalgo, tanto en el campo como en las ciudades, tenían ¿qué podemos decir? Tenían pues una actividad cierta y había grandes ingresos de dinero. Finalmente, para terminar, encontramos la constante inseguridad. Es decir, la falta de caminos, la falta de una acción política, etcétera, pues vino a traer como consecuencia que hubiese una constante inseguridad. Una inseguridad que, como veremos más adelante, era terrible porque las gavillas de ladrones, etcétera, entraban en ciudades, entraban en haciendas y hacían pedazos todo. Pero como nos dice nuestra Vilmina, creo que la más importante de todas las condiciones o consideraciones para la creación de nuestra entidad federativa fue la decisión del presidente Juárez. Es decir, a él debemos la creación de esta entidad. Por eso se dice que no hay en México un estado más juarista que el estado de Hidalgo, aún más que el propio estado de Oaxaca, su estado natal. Nosotros vamos a salir unos promocionales y regresamos para seguir platicando con ustedes de la creación de nuestra entidad, el estado de Hidalgo. Que diga tu título profesional, colegio, centro universitario, instituto o te gustaría que diga universidad, porque escuelas hay muchas, pero universidades muy pocas. La Universidad Iberomexicana de Hidalgo te ofrece una amplia oferta educativa con licenciaturas, maestrías y posgrados, bajo la dirección del maestro Juan Manuel Ménez Yaguno y el respaldo de 15 años de experiencia. Conoce más de la oferta educativa en www.iberomexicana.edu.mx o al 771-107-0995. Estamos ubicados en Alfonso Cravioto, número 102, Fraccionamiento Constitución, en Pachuca, Hidalgo. Piensa en ti, piensa en tu futuro, piensa en tu título. Universidad Iberomexicana de Hidalgo, tu mejor opción. ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista del estado de Hidalgo. Y le invito a que me acompañe en el programa La Historia en Voz de la Imagen todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y la repetición los sábados a las 7 de la noche.
Estamos nuevamente con ustedes para continuar platicando en relación con la creación del Estado de Hidalgo, que está cumpliendo pues todavía en este mes de enero 151 años de su erección en el siglo XIX, 1869. Bien, vamos a ver nuestras filminas. Y aquí tenemos una que déjenme decirles, pues se trata nada más y nada menos que de una fotografía. A ver, no les estoy hablando de una pintura, como hay muchísimas. A Juárez se le concibe de muchas maneras. Un indígena de tez morena, cabello muy negro, estatura regular, en fin. Pero nosotros vemos aquí esta, que es la vera efigie de don Benito Juárez. Por eso decimos que la imagen es la que mejor nos puede hablar de la historia. Y este es Juárez tomado por una de las primeras cámaras fotográficas. Es probable que se trate de un daguerrotipo y que tenga algún tratamiento litográfico. Pero bueno, lo que sí es importante es que esta imagen es la del presidente Juárez. No gordito, se ve un hombre esbelto. Y bueno, ¿y por qué la tenemos? Pues porque, como lo hemos dicho al final de las filminas anteriores, la decisión más importante para que se creara el Estado de Hidalgo fue que Juárez lo determinó. Y lo determinó porque Juárez era un político extraordinario y sabía que gobernar a un país de 4 millones de kilómetros cuadrados, recordemos que en ese entonces, de 2 billones de kilómetros cuadrados, recordemos que en ese entonces ya nos habían segregado 2 millones los norteamericanos con la zona de California, Texas, Nuevo México, Nevada, etcétera. Bueno, era difícil. Entonces Juárez sabía que había que dividir a la República Mexicana en entidades más pequeñas a efecto de enfrentar los diversos problemas que pues en aquella época eran quizás tan similares como los actuales. Veamos nuestra siguiente diapositiva. Aquí tienen ustedes esto que señalaba yo hace un momento. De todas las regiones del Estado de México, de aquel entonces Estado de México, la amarilla que está al final tiene un asterisco porque corresponde al Estado de Guerrero. Y como hemos dicho, ese Estado de Guerrero se segregó en 1848. Pero bien, de 1824 a 1868, la más importante productividad era la de la zona norte, es decir, lo que hoy es el Estado de Hidalgo. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la enorme y grandiosa producción de plata, de hierro, zinc, etcétera, de la comarca minera Pachuca Real del Monte y desde luego de la de Zimapán. Pero también, pues la enorme producción pulquera. Y aquí hago un paréntesis. Hoy en las casas de cualquier persona, pues se puede contar con agua de la manera más fácil, ¿no? Con todo y que ya es cara, pero se puede contar de manera muy fácil. Es decir, hay la posibilidad de que el agua potable llegue a todos los hogares. Pero a mediados del siglo XIX, la Ciudad de México no contaba con agua potable. Todavía no había ninguno de estos sistemas gigantescos que se han creado. De modo que en la mesa, tanto de las familias opulentas como en la mesa de cualquier otra persona, el pulque era lo que privaba. Y eso era precisamente lo que le daba esa gran producción económica al Estado de Hidalgo. Aquí podemos observar, son imágenes de revistas, periódicos de la época, en donde precisamente se hacía alusión a este punto importante, ¿no? Cómo el Estado de Hidalgo era económicamente, bueno, la región norteña que iba a integrar el Estado de Hidalgo era altamente productiva, sobre todo por encima de los valles que están pegados a la Ciudad de México, que hoy son de los más productivos porque ahí se encuentra gran parte de la industria, pero en ese entonces pues era prácticamente llanos, en la mayoría de los casos improductivos. Y otra cosa que se señalaba en aquellos periódicos, pues es la alarma que causaba la inseguridad con los diversos levantamientos, con los diversos bandoleros que había
en ese entonces, sobre todo aquí, en el centro del país. De modo que entonces esta diapositiva pues nos muestra la imagen que se tenía entonces de lo que es el actual estado de Hidalgo. Veamos la que sigue. Miren, aquí tienen ustedes los famosos caminos de herradura, es decir, la gente se transportaba de un lugar a otro pues a caballo. Voy a contarles algo que es muy interesante. Imagínense ustedes, hay un expediente en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el que se narra cómo una persona, un individuo, es apresado en la zona de Tula y llevado a la ciudad de Toluca y es acusado de plagio, es acusado de haber plagiado a un hacendado de la región de Tlahuelilpan, Mixquiahuala. Entonces es llevado y en aquel entonces el plagio, el secuestro, se censuraba, se sentenciaba con pena de muerte. Entonces el individuo iba a ser pues fusilado. Y en ese entonces llega su padre y entonces él le dice: padre, yo no estaba ahí, yo no participé en esto. Yo en ese momento estaba en otro sitio. Y quien lo sabe es fulano de tal. ¿Dónde está fulano de tal? Pues está en Huejutla. Y entonces el padre le dice: pues déjame ir, voy a traerlo, es un buen testimonio. Y el padre parte a Huejutla. Parte de Toluca a Huejutla. Para llegar de Toluca a Huejutla empeñó 4 días, porque esto fue en épocas de lluvia, los caminos estaban fangosos, pantanosos, y además pues eran caminos, como decíamos hace un momento, de herradura. Para regresó otros 3 días, es decir, regresó 7 días después. Cuando llegó, su hijo había sido fusilado, o sea, no llegó con las pruebas. Esto habla mucho de y de eso se queja este hombre en el expediente, de que los caminos no permitían que hubiese una comunicación fluida y que las decisiones que se tomaban en la zona norte del estado pues tardaban muchísimo tiempo, primero en ser solicitadas y luego en ser ordenadas. Entonces las medidas de gobierno eran prácticamente tortuosas y en razón de la enorme tardanza. Veamos la que sigue. Bien. Es, vamos a decir, que el marco en el que debemos entender que se crea el Estado de Hidalgo. El artículo 72 de la Constitución de 1857 establecía que era facultad del Congreso para crear nuevos estados dentro de los límites de los existentes, pues una serie de requisitos, como ustedes pueden ahí ver, que lo pida una población de más de 80,000 habitantes, que demuestre tener con qué mantenerse, en fin, y que desde luego, bueno, pues sea aprobado el decreto por la mayoría de los integrantes o de los asistentes al Congreso en ese día. Entonces, estos eran los requisitos. Si usted me permite, vamos a examinarlos. Por favor, veamos la que sigue. A ver, el primero de ellos es, dice que lo solicitara una población de 80,000 habitantes o más. Bueno, vamos a ver más adelante que este requisito se cumplió. Después, que justifique tener elementos necesarios para que se satisfaga su existencia política. Y luego que se consulte a la legislatura o legislaturas que van a ser afectadas. Y finalmente, que sea aprobado por la mayoría de las entidades. Desde luego, todo esto aprobado por más de las 2/3 partes. Examinemos una por una. Veamos la que sigue, que nos habla del primer caso. Que sea solicitada por una población de más de 80,000 habitantes. Aquí tienen ustedes todos los distritos que pidieron la creación del Estado de Hidalgo. Si quitamos por ahí San Juan Teotihuacán, Texcoco, que son los que no pasaron a formar parte del Estado de Hidalgo, bueno, pues de acuerdo con el censo de habitantes de todos ellos, que además se va a ratificar, la población que radicaba
en esos distritos era de 404,307 habitantes. Es decir, si se pedían 80,000, pues prácticamente se tenía 5 veces lo que la Constitución solicitaba, el número de habitantes, lo que desde luego se satisfizo. En la siguiente vamos a ver el segundo elemento. Dice sobre tener suficiencia para proveer su existencia política. Don Manuel Fernando Soto, que es uno de los diputados que ahora va a impulsar la creación del Estado de Hidalgo y que fue gobernador o comandante militar del segundo distrito militar, señaló que el entonces segundo distrito militar demostró haber tenido o haber contado con los ingresos suficientes y que con ellos pudo sufragar absolutamente todas las necesidades, todos los gastos de manutención de la entidad del segundo distrito militar, que repito, forma parte de lo que es hoy el Estado de Hidalgo. Veamos ahora el tercero. Dice que se acepte o que sea aprobado por las legislaturas afectadas. En este caso, la legislatura afectada, a la que se le iban a quitar 20,000 kilómetros cuadrados, pues era la del Estado de México. ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí lo tenemos. Resulta que por azares del destino, el licenciado Cayetano Gómez Pérez, que es originario de Yahualica, acá en el norte del Estado de Hidalgo, don Cayetano Gómez Pérez era el gobernador del Estado de México. Y aunque no tenemos todos los elementos, yo sí puedo asegurarles que don Cayetano Gómez Pérez habló con el grupo de los diputados mexiquenses y les pidió la aprobación de esta segregación del Estado de Hidalgo. Y como ustedes ven ahí, el 30 de enero de 1868, o sea, un año antes, el Estado de México aprobó que se le segregaran los 20,000 kilómetros del Estado de Hidalgo en una votación de 13 en favor por 10 en contra. De modo que se cumplió también con creces, vamos a decir, este otro elemento. Después tenemos el cuarto. Dice que tenía que obtenerse la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, la mitad más una. Y esto se logró el 15 de enero de 1869, el 5 de enero de 1869, cuando llegó la aprobación del Estado de Oaxaca. Cuando esta legislatura lo aprobó, se cumplió el requisito de que fuera aprobado por la mitad más uno de las legislaturas y en consecuencia, el 15 de enero de 1869 entró a debate y a discusión y a votación después el decreto respectivo en el Pleno del Congreso de la Unión y ese mismo día, el 15 de enero de 1869, fue aprobado el decreto que entró en vigencia un día después, el 16 de enero, que es la fecha en que nosotros festejamos la creación de nuestra entidad federativa. Y bueno, pues como ustedes se darán cuenta, se cumplieron cabalmente. Vamos a ver en el siguiente corte, vamos a ver cómo y en qué condiciones se logró que el Estado de Hidalgo pudiera nacer a viento y marea, porque finalmente hubo muchas condiciones adversas, pero las coincidencias fueron más importantes y las coincidencias fueron las que permitieron que el Estado de Hidalgo fuera creado. Nosotros vamos a salir a unos promocionales y regresamos en la parte final para que hablemos de quiénes eran los diputados, esos diputados que impulsaron la creación del Estado de Hidalgo primeramente en 1861 y prácticamente repiten los mismos y la continúan en 1867-68 hasta lograr la creación de nuestra entidad federativa. Regresamos.
¿Qué tal? Soy Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista del estado de Hidalgo, y le invito a que me acompañe en el programa La Historia en Voz de la Imagen, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y la repetición los sábados a las 7 de la noche. ¿Qué prefieres que diga tu título profesional? ¿Colegio, centro universitario, instituto o te gustaría que diga universidad? Porque escuelas hay muchas, pero universidades muy pocas. La Universidad Iberomexicana de Hidalgo te ofrece una amplia oferta educativa con licenciaturas, maestrías y posgrados, bajo la dirección del maestro Juan Manuel Ménez Yaguno y el respaldo de 15 años de experiencia. Conoce más de la oferta educativa en www.iberomexicana.edu.mx o al 771-107-0995. Estamos ubicados en Alfonso Cravioto, número 102, Fraccionamiento Constitución, en Pachuca, Hidalgo. Piensa en ti, piensa en tu futuro, piensa en tu título. Universidad Iberomexicana de Hidalgo, tu mejor opción. ¿Quieres un hermoso jardín? En Viveros San Antonio encontrarás una gran variedad de servicios, cuidado de tus plantas y diseño de jardines. Además, por temporada erradica lo dañino de tu jardín y fortalece las áreas verdes de plagas letales con fórmulas patentadas amigables con el medio ambiente. ¡Te esperamos! Dale vida a tu jardín y fortalece tus áreas verdes con Viveros San Antonio. Pues ya estamos de regreso. Estamos platicando de la creación del estado de Hidalgo y estamos viendo unas diapositivas que ilustran de alguna manera lo sucedido en ese entonces. Y hemos llegado hasta el momento en el que se emite el decreto que crea al estado de Hidalgo el 15 de enero de 1869 y que se promulga al día siguiente, que es la fecha que nosotros festejamos. Vamos a ver nuestras diapositivas. ¿Quiénes fueron estos señores? Miren, aquí los tienen ustedes. Estos son los diputados, diputados federales que impulsaron la creación del estado de Hidalgo. Inclusive el primero sentado pues es el mayor, el más importante impulsor, don Manuel Fernando Soto. Don Manuel Fernando Soto pronuncia un discurso magistral el 1 de diciembre de 1868, del cual existe un folletito que circuló en esos entonces, muy difícil de conseguir ahora, pero es una maravilla, porque es un folleto en donde habla de todas las bondades que significaba crear al nuevo Estado, porque no se crea usted, había diputados dentro del Congreso de la Unión que no estaban muy de acuerdo en que se creara la nueva entidad federativa. Desde luego los representantes del Estado de México, ya vimos que los locales lo aceptaron, pero porque don Cayetano Gómez Pérez de alguna manera lo impulsó, pero los diputados federales del Estado de México, pues desde luego no solo se opusieron, sino que hicieron partido de oposición dentro del Congreso de la Unión. De modo que fue necesario de alguna manera que hubiera quien empujara esta creación. Y ese alguien fue precisamente don Manuel Fernando Soto, un personaje al que yo creo los hidalguenses no le hemos hecho el honor que verdaderamente se merece como creador del estado de Hidalgo. Pero bueno, vamos a ver aquí quiénes eran, si se pudiera la anterior, por favor. Estos son los diputados que de alguna manera formaron parte del Congreso Constituyente. Todos ustedes pueden ver, Manuel Fernando Soto, Antonino Tagle, Protasio Tagle, Manuel T. Andrade, Cipriano Robert, bueno, todos eran, si ustedes los pueden ver ahí, o eran gente que tenía intereses en las muchas haciendas pulqueras de la zona del altiplano y que eran verdaderos emporios de producción, no solo de pulque, sino de otras muchas cosas. Y todos tenían intereses muy fuertes. Eran capitales enormes, gigantescos, que no solamente pesaban en la región norteña del Estado de México, pesaban en la Ciudad de México, pesaban en la República. Y los otros que nosotros encontramos allí, los que no fueron hacendados, los que no pertenecieron a las haciendas pulqueras, bueno, pues esos fueron gentes ligadas a la minería.
como el caso de Gabriel Mancera, por ejemplo, del ingeniero Gabriel Mancera, que era propietario de minas. El caso de don Justino Fernández, que era representante de empresas mineras. El mismo Cipriano Robert. Es decir, ¿quiénes impulsan la creación del Estado de Hidalgo? La impulsan los grandes magnates, los grandes capitales de aquella entidad federativa. Desde luego, en una desvelada historia económica decimonónica, pues diríamos que el capitalismo es el creador del Estado de Hidalgo, pero realmente estos hombres eran representantes de los sectores productivos que había en esta entidad federativa tan grande, tan gigantesca. Eran verdaderamente, ¿cómo pudiéramos decir? Representantes de los grandes capitales, pero también de las grandes corrientes económicas. ¿Podemos seguir viendo nuestras diapositivas? La que siga esta, por favor. Miren ustedes, aquí vamos a ver nosotros lo que era el Estado de México dentro de la República Mexicana. En el mapa chiquito que está arriba tenemos todo lo que abarcaba el Estado de México. Los estados de Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Morelos, parte de lo que es o lo que fue el Distrito Federal. Era una entidad gigantesca. Pero veamos esto en números para que entendamos de lo que se trata. Vienen en esta diapositiva. Bueno, aquí son las fechas, está correcto, las fechas. La primera entidad que se creó fue Querétaro. Si le dan un empujoncito a la tecla, nos va a aparecer, ahí está. El primero fue Querétaro en 1824, el segundo fue el estado de Guerrero en 1848. Desde luego, en 1824 hay también la segregación de una parte del Distrito Federal, la zona de Tlalpan. Después, si le damos otro tecladito por ahí, nos vamos a encontrar con el Estado de Hidalgo en enero de 1869 y finalmente, a mediados en junio de 1869, también el Estado de Morelos, que está a punto de también conmemorar su creación. Bueno, aquí tienen ustedes las segregaciones del Estado de México. Vean ustedes, el Estado de Querétaro significó quitarle al Estado de México 11,200 y fracción kilómetros cuadrados. El Estado de Guerrero, ese sí le quitó una cantidad bastante grande, 64,281. Después vino el Estado de Hidalgo que le segregó 20,813. Y el Estado de Morelos que le segregó 7,842. La zona del Estado de México para integrar el Distrito Federal fue realmente corta. ¿Cuántos kilómetros eran? Bueno, se le segregaron al Estado de México 104,700 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos tenía al inicio de la vida independiente de México en 1821? Pues tenía 127,076 kilómetros cuadrados. De modo que, pues es más lo segregado del Estado de México que lo existente. Los mexicanos hoy se duelen mucho de esta situación, ¿no? Con alguna razón, porque finalmente se les segregó más de la mitad de su territorio. Tenemos otra, parece ser, ¿no? Que es un poco ver también, miren, aquí están las grandes actividades, la actividad de la minería. Aquí tenemos unas minas de Pachuca. En esos años, en 1851, se declaró la bonanza de la Veta de Rosario y Pachuca Real del Monte adquirió una gran fama. La que sigue, por favor. Y desde luego, pues la agricultura. Y en la agricultura, la producción de pulque. Allí tenemos una escena de los llanos de Apan, tenemos esta imagen de el acocotero. Y vean ustedes, el Estado de Hidalgo tenía 107 haciendas, 371 ranchos pulqueros y más de 800 tinacales.
ya nos imaginamos que era una producción, pues prácticamente vendía tanto en la Ciudad de México como en todo el Estado de México, el propio Estado de Hidalgo, el Estado de Puebla. Este señor que vemos aquí es el primer gobernador. La anterior, por favor, sí. Es nada más y nada menos que el coronel Juan Crisóstomo Doria. Es un antes. Juan Crisóstomo Doria, él es el primer gobernador, él es de origen tamaulipeco. Aquí lo tenemos. Él es de origen tamaulipeco. Llegó aquí el 27 de enero de 1869, es decir, aproximadamente 11 días después de creado el Estado. Y bueno, logró cosas fenomenales. La imagen que tenemos abajo es la ciudad de Pachuca en 1864. Poco debe haber variado entre 1864 y 1869 en aquellos entonces. Imaginemos que ese era nuestro Pachuca, el Pachuca en el que vivimos. Un Pachuca que se podía recorrer a pie en menos de 15 minutos, de lado a lado, de cabo a rabo, de norte a sur y de este a oeste. Esa era la ciudad de Pachuca. Y terminamos con este que es el mapa, el primer mapa levantado del estado de Hidalgo. Si lo vemos con detenimiento, bueno, pues sí tiene muchas, digamos, inconsistencias con los mapas que nosotros conocemos hoy en día. Pero bueno, este mapa del estado de Hidalgo fue precisamente hecho por el ingeniero Ramón Almaraz, del que ya vimos hizo el mapa del posible estado de Iturbide. También hemos dicho que a él se deben los trabajos de la Comisión Científica de Pachuca y la primera publicación de un libro sobre esta entidad o sobre lo que es esta entidad federativa en 1864, publicado, por cierto, por el Imperio de Maximiliano. Eso le valió a este hombre, al ingeniero Ramón Ramón Almaraz, que no se le volviese a llamar para ninguna actividad de orden político, y terminó sus días siendo maestro del Instituto Literario, lo que es hoy la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues a grandes rasgos, ese es el desarrollo de los trabajos para crear el Estado de Hidalgo, desde 1824 hasta 1869, buscando que las coincidencias dentro de las divergencias. Finalmente, eso es la historia, cómo conciliar las divergencias y hacer las coincidencias. El estado de Hidalgo, tan divergente, este estado de Hidalgo que tiene todos los climas, este estado de Hidalgo que tiene grandes poblaciones aborígenes, originarias, este estado de Hidalgo tan diverso, tan contrastante, es un estado homogéneo hoy. Y eso fue también su creación. Yo quiero agradecerle su atención, agradecerle al staff que me ha ayudado a estar con ustedes en esta emisión y a pasarles estas diapositivas que de alguna manera nos muestran cómo se sucedieron los acontecimientos para crear el Estado de Hidalgo. Así es que feliz aniversario para el Estado de Hidalgo, que aunque pasó el 16 de enero, lo podemos felicitar en cualquier momento. Pero yo me felicito de que usted me haya permitido entrar a su hogar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo de la serie.